Saludos, ¿qué tal? Buenos días, mis amigos, les habla Quetzalín de Oriente. Buenos días. Aquí estamos ganándonos nuestro billeteo para pagar nuestros biles, nuestra renta y para la trama también. Aquí, como pueden ver, estamos poniendo los paneles para pegar después el Team Brick. Para los que no conocen el ladrillo Team Brick es este, miren, un ladrillo de 5 octavos de ancho, que es la pura carita. Este va pegado solo con pegamento, valga la redundancia, pero estos paneles van atornillados. Miren qué tornillos tan grandes le estamos metiendo, porque el plywood, hay plywood, foam y plywood, 3 pulgadas de largo, para que logren entrar en la pared. No sé si puedan observar estas líneas negras, que están plomeadas así. Miren, esta línea negra es donde el centro del 2x4 que va, donde va atornillado el chirro. Entonces, para que esto quede bien seguro, hay que clavarlos, hay que atornillarlos donde está en la madera, no en el plywood, porque si se atornilla en el plywood no sirve eso. Aquí ya empecé a meterlos con el martillo, porque es metal, entonces no hay agujero. Entonces hay que, con el martillo hay que hacer otro poquito. Listo, ¿ya vieron? Ahora voy con la otra aquí. Esto me ayuda con el drill. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí en la lucha. Así andamos todos, dándole. Dándolo, porque si no lo damos nosotros, le da otro. Eso es todo. Correcto, eso es así. Eso es así, maestro. Una cosa más que les quería decir es que estos paneles tienen que quedar bien macizos, que no quede hueco, que no se sienta flojo, porque entonces se nos cae la chamba. Pero aquí andamos dándole. Gracias a Dios. Hay trabajito y para adelante, para atrás y para coger impulso. ¡En eso! Vamos a empezarla. Estos tornillos son los que van a detener la pared del Team Brick de aquí a unos 60, 70 años, que aguante el cemento. Lo importante es atornillar siempre donde está la madera, para que no haya ningún trabajo mal hecho de nuestra parte. Ok, chicos. No te creo. Por eso les digo que hay que plomear la línea donde está el barrote, el 2x4, para que estos tornillos
los metamos justo donde están el barrote y atornillen la madera. Que no vaya a atornillar en el Chiroc, porque ese, o más bien dicho el Playwood, porque eso no, ahí no agarra. Gracias por ver mis videos, gracias a todas las personas que me apoyan, que les agradezco de todo corazón. Oye, he subido material de otra clase de trabajo, ¿va? Pero si me dan apoyo, muchas gracias igual. Hay que salir aquí afuera, Se oye donde atornillan madera, ¿ya vieron? ¡No te creo! Y ahora le palpamos donde se sienta flojo, ahí le metemos. Oiga, se oye. Entonces ahí le tornillamos. Esto es para que nuestro ladrillo quede bien derechito y no se mueva con nada. Por eso esto tiene que estar bien atornillado, bien seguro. En las cejitas que tiene aquí, miren, esto solo va así sentado. Así. Se le echa pegamento acá y aquí, y después venimos, lo sentamos y ya, él queda. Estos son para las esquinas. Estos son para las esquinas. ¿Sí ya vieron? Esta fue una foto para la portada. Miren, esto viene aquí. Así. Así. Así va, miren. Lleva otra orillita aquí. Y allá. Dale pues, les muestro ahorita. ¡Sí! Coman frutas y verduras. ¡Ánimo pues, panetones!